Hola a todos, mi nombre es Facundo Nogueira, soy médico neumonólogo de la División Neumonología del Hospital de Clínicas. Bueno, en esta presentación vamos a tratar de unificar todos los conceptos que se han ido volcando en la jornada de hoy y tratar de resumir cuáles son las estrategias o las medidas para lograr que nuestro trabajo termine finalmente en una publicación. Antes que nada tenemos que entender en qué universo estamos insertos, ¿no? Hay una enorme cantidad de papers, de trabajos de investigación que son eh, presentados o desarrollados anualmente y enviados para su publicación. En Elsevier, que es una de las editoriales más importantes, pero no es la única, por supuesto, se reciben cerca de 600.000 artículos por año, y esto ya tiene algunos años, así que debe estar probablemente desactualizado. Y bueno, hay más o menos 280.000 artículos publicados por año. Nosotros estamos tratando, nuestra intención o nuestro objetivo es tratar de que nuestro paper esté dentro de este universo de casi 300.000 trabajos publicados solamente en el Elsevier. Por supuesto que eso implica una tarea titánica e implica que la calidad del trabajo que nosotros vamos a hacer y de la publicación que obtengamos a través de él tenga o cumpla los requisitos mínimos para que sea aceptada y posteriormente eso publicada. Bueno, para eso tenemos que pensar en primera instancia por qué quiero publicar este trabajo y si es publicado, ¿no? Si es publicable. O sea, la cuota de autocrítica tiene que ser importante a la hora bueno, de poder establecer un estándar mínimo que nos garantice o que por lo menos que nos permita acceder a la aprobación del comité editorial para la publicación. Y nos tenemos que preguntar si hemos hecho algo nuevo o interesante y destacarlo, ¿sí? Por supuesto. Si hemos hecho algo desafiante, si hay algún aspecto desafiante en el trabajo, aunque no estemos descubriendo nada extraordinario, pero cualquier innovación, cualquier cosa que implique un desafío en los paradigmas bueno, que de alguna manera rigen nuestra práctica cotidiana, eso tiene que ser destacado. O si, bueno, nuestro trabajo está relacionado directamente con un tema candente actual. Hemos transitado hace poco una pandemia en la cual hemos recibido una catarata de trabajos de investigación sobre COVID de muy dudosa o directamente de mala calidad, y bueno, pero eran publicados por revistas de primera línea precisamente porque el tema era realmente candente y hacía falta que se desarrolle actividad científica, ¿no? Y la otra cosa que tenemos que preguntarnos, y estas son las cosas que hay que destacar en las conclusiones o en la discusión, si hemos proporcionado alguna solución a algún problema difícil o a un problema controvertido o todavía no resuelto. La clave siempre, la redacción del paper comienza con la elaboración del proyecto. Y esto es algo central y el objetivo principal de este curso es precisamente eso, es estimularlos a que trabajen con proyectos y no con bases de datos. La base de datos es una herramienta más de un proyecto de investigación, pero el core central es elaborar un proyecto de investigación. Y de la redacción de ese proyecto, les garantizo que tienen el 50% del paper escrito. Bueno, ¿qué es lo que evalúan los revisores? Cuando uno tiene que revisar un paper que le mandan digamos, precisamente para revisar, bueno, uno se pregunta si el documento tiene suficiente cantidad de material nuevo o si es redundante y estamos dando vuelta alrededor de conceptos ya conocidos y extensamente tratados. Si el tema está al alcance de la revista, ¿no? Si es una revista de neumonología y me envían un paper sobre una patología dermatológica que no tiene vinculación con lo respiratorio, eso probablemente sea causa de rechazo del paper, ¿no? Si se presenta en forma concisa, concreta y bien organizada, ¿sí? La consigna de que lo bueno, si es breve, es doblemente bueno. Esto es muy importante. Hay que tratar de ahorrar palabras, ahorrar contenido, porque las palabras, leer trabajos largos implican mucho tiempo y eso le quita estímulo al que lo tiene que leer, ¿sí? Si uno es capaz de resumir los conceptos en un paper corto, eso va a ser sin duda bienvenido por el editor y por los lectores, ¿no? Si los métodos y los experimentos que sean
presentado han sido mostrados de modo tal que puedan ser replicados. Eso es muy importante. Yo hago un método que no lo conoce nadie y no explico cómo lo hago y no hay posibilidades de que otro lo replique, seguramente voy a recibir objeciones o incluso la posibilidad de que se me rechace el trabajo, ¿no? Si los resultados son presentados de manera adecuada, ¿sí? Si soy ordenado, si soy claro, si soy coherente, no muestro en las tablas un resultado y en el manuscrito otro, eso aunque les parezca mentira, eso es muy común. Si la discusión es relevante, concisa, si está bien documentada, si hay una correlación entre lo que planteo en la introducción, entre mis objetivos, entre la discusión y las conclusiones. Tiene que haber una línea conductora y tiene que haber, por supuesto, este, tiene que poder apoyarse las conclusiones en mi hipótesis, en lo que yo hice y en los resultados que obtuve, ¿no? Si las conclusiones, bueno, no, si son respaldadas por estos datos presentables. El aspecto del lenguaje, hoy las publicaciones son en general en inglés en las revistas indexadas. Es muy importante que el lenguaje que utilicemos, que la traducción sea adecuada, sea de calidad, hay que hacerlo revisar por alguien que sepa realmente inglés, como para que nos pueda corregir gramaticalmente el trabajo. Y hoy hay muchísimas herramientas, incluso de inteligencia artificial, que permiten hacer una corrección gramatical que sea prácticamente imperceptible por los árbitros, ¿no? Eh, si las figuras y las tablas son adecuadas, si están bien diseñadas, si no hay información duplicada, usar las tablas para mostrar la información y sacar palabras y números del texto. Eso ayuda realmente muchísimo y es mucho más clara la información cuando se presenta en las tablas, pero no hay que excederse ni presentar demasiadas tablas. Para eso es muy importante utilizar o revisar los reglamentos de publicación de la revista a la cual yo quiero mandar el paper, ver qué formato de tablas debo presentar, cuántas, qué cantidad, de qué manera, ¿no? Y por supuesto, lo mismo tengo que hacer con las citas bibliográficas. Tengo que utilizar el modo o la modalidad de presentación de las citas bibliográficas que la revista indica. Si no, eso es motivo de rechazo o de revisión y es una pérdida de tiempo y genera ahí, incomodidad en el revisor porque se supone que uno tendría que haber leído el reglamento. Bueno, los manuscritos según el impacto de la revista, según el peso de la revista, la tasa de rechazo de los artículos va entre el 40 y el 90%. Cuando la revista tiene mayor impacto, recibe mucho más papers y son mucho más los que se rechazan, ¿no? Y digamos, los motivos de rechazo sí, de rechazo es porque son trabajos no interesantes, porque los datos quedaron desactualizados, porque estamos duplicando datos de trabajos previos, porque las conclusiones son inaceptables o son incorrectas, porque el diseño del formato son inapropiados, incluso hasta la redacción y la traducción está mal y hay que corregirlo y realmente eso es inaceptable, ¿no? Bueno, y la otra cosa que tenemos que ver, que hacer al momento de elaborar un proyecto, ¿sí? Insisto, uno tiene que pensar en la publicación al momento que va a elaborar un proyecto. Y la primera pregunta es, a ver, cuando yo tengo la pregunta de investigación, cuando ya sé el tópico que voy a investigar, tengo que decidir qué tipo de trabajo, qué tipo de paper o qué tipo de trabajo de investigación y a partir de ahí qué paper voy a generar. Si es un artículo original, si es un artículo de investigación original, si voy a hacer un reporte de casos, ¿sí? O un case report, una presentación de un caso o de varios casos, si voy a hacer una carta, una comunicación rápida o una comunicación corta, que eso, digamos, puede ser un trabajo, un estudio piloto, una comunicación temprana, de avances de un protocolo más profundo que yo estoy realizando, de un tema muy original o candente como puede ser, estoy haciendo una investigación sobre COVID y el uso de este fármaco y tengo una primera muestra de 20 pacientes y muestro estos resultados porque son promisorios. Bueno, en ese contexto esto puede ser interesante y publicable. Y los documentos de revisión, que pueden ser ya sea revisiones sistemáticas o no, que no sean sistemáticas, que son revisiones narrativas. Bueno, eso es un resumen o actualización
de los desarrollos más importantes en un tema específico. En general, cuando se publica una revisión, es por invitación del editor del journal. Es el editor el que le invita a un referente o a una persona o a un médico o a un científico destacado en un tema puntual que revise un tema. Pero cabe la posibilidad de que uno envíe una revisión y intentar que se publique, sobre todo en revistas de menor impacto. Bueno, ¿a qué revista vamos a enviar nuestro trabajo? Bueno, hay algo que es importantísimo y es que tenemos que evitar, bajo todo punto de vista, enviar el mismo manuscrito a distintas revistas al mismo tiempo. Eso es inaceptable, eso nos puede traer problemas. Sí, así que eso, por supuesto, hay que evitarlo, por favor. Eh, bueno, y hay que evaluar los artículos que hemos consultado para preparar el manuscrito, ver si por ahí tenemos varios artículos del mismo tema en una revista en particular. Bueno, porque eso por ahí este, resulta atractivo para el editor ver que hay una cierta línea de publicación en los papers que se envían y eso puede ser atractivo para ellos, ¿no? Bueno, hay que leer publicaciones eh, más recientes del paper, mejor, de la revista a la cual nosotros estamos pensando en enviar el paper para ver, bueno, cuáles son los tópicos de interés de los editores que se ha publicado. Eh, bueno, y hay que ver si nuestro trabajo realmente es novedoso, si es desafiante, si los resultados son de impacto. Bueno, uno puede aspirar a una revista de mayor impacto, si no, bueno, hay que tratar de bajar las expectativas e ir por una revista de menor impacto. También una estrategia que puede ser interesante es por ahí apuntar a una revista de alto impacto y ver qué es lo que uno recibe. A veces las devoluciones que nos envían son interesantes y nos permiten mejorar la calidad de nuestro trabajo y por más que sea rechazado, esas recomendaciones que nos envían nos permiten que el trabajo sea aprobado en nuestra revista, ¿no? Bueno, se puede encontrar cuál es el impacto de cada revista en la página web de Science Gateway. Bueno, es muy importante, esto ya lo dije hace un ratito, consultar el reglamento de publicación del paper al cual le vamos a enviar los papers, ¿sí? Al cual le vamos a enviar nuestro trabajo de investigación. Cada página, cada paper tiene, cada revista tiene un reglamento y está publicado online y hay que consultarlo. Ahí están todas las directrices, las formas, los procedimientos de presentación, si hay alguna tarifa, los derechos de autor, las consideraciones éticas, en fin, es un manual de cómo mandar a publicar un trabajo. Y por supuesto hay que ajustar las características del texto, de la bibliografía, la nomenclatura, las figuras, las tablas, la bibliografía, todo eso tiene que estar ajustado a lo que cada journal pretende. Y esto es así, lo que yo también se lo dije hace unos minutos, ¿no? Es odioso para el editor, para el revisor, perder tiempo corrigiendo cosas que se supone que ya el autor debería saberlas, porque debería haber leído el manual, ¿no? El manual de instrucciones. Así que genera bastante fastidio y mala predisposición, porque se puede interpretar como una falta de respeto, ¿no? Bueno, la mayoría de los journals, de las revistas, adoptan un patrón, una estructura del manuscrito que es bastante común y bastante universal, ¿no? Eso lo que permite o lo que ayuda es a indexar los trabajos y a buscar la información de manera simple, informativa, digamos, y hace más atractivo y más fácil de leer y más efectivo la lectura y el seguimiento del paper. Y esto incluye, bueno, vamos a verlo ahora, ¿no? El título, los autores, las afiliaciones, el resumen, las palabras clave. Eso es como la primera parte, ¿no? Esa es la primera sección que sirve para indexar, ¿sí? Todo lo que se usa, lo que lo que usan los motores de búsqueda para indexar el trabajo. El título, autores, el resumen, que es el abstract, y las palabras claves. En segunda instancia, hay una sección que incluye el texto principal, la introducción, los métodos, los resultados y la discusión. En ese orden y deben estar rotulados y deben estar titulados o subtitulados, cada una de estas secciones, correctamente identificadas. Después hay una sección que incluye las conclusiones, aquí también van los agradecimientos, después de esto van los agradecimientos, después van las referencias y si hiciera falta van los anexos después de eso, ¿no? Eh, bueno, y por supuesto, otra vez hay que consultar la guía de autores por si hubiera alguna modificación
en la estructura para los artículos. Por ejemplo, algunas piden que cada uno de estas secciones esté numerada, o que haya una numeración específica con distintos niveles, 1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, en fin, eso hay que consultarlo en la guía de autores, ¿no? Eh, bueno, los manuscritos en general deben ser escritos siguiendo el formato IMRAD, ¿sí? Que es un formato internacional que desde hace muchísimos años se utiliza, ¿sí? Y que está inserto en lo que es la estructura general de un trabajo. Dijimos que esta sección, el título, abstracts y las palabras clave, son las herramientas que se usan para indexar los trabajos. El texto principal incluye la introducción, métodos, resultados y discusiones. Eso es IMRAD. Y después viene la conclusión, los agradecimientos, las referencias y los datos suplementarios, ¿sí? Eh, Esto es importante. Las revistas no tienen espacio ilimitado, por más que ahora las publicaciones sean online. Hay que tratar de ser económicos, hay que economizar espacio, hay que economizar palabras y tamaño, porque eso permite economizar tiempo, ¿sí? Hay que ser lo más conciso posible con la escritura, ¿sí? Eh, bueno, entonces la extensión del manuscrito, bueno, hay que consultar nuevamente la guía de autores. Lo ideal es que no tenga más de, digamos, que tenga entre 25 y 40 páginas, A4 o carta, con doble espacio, y con la fuente, con la tipografía habitual, Times New Roman 12. Pero bueno, hay que consultar a la guía de autores por si hubiese algún requerimiento específico en cuanto a la fuente y en cuanto al tamaño. Eh, como referencia general, el título tiene que ser corto e informativo, ¿sí? Hay un resumen, que es el abstract, que es un párrafo, y generalmente con menos de 250 palabras. Hay que ver si hubiese alguna variación, pero en general es lo que se toma como límite. La introducción no debería demandarnos más de una página y media o 2 páginas. Los métodos de 2 a 3 páginas, los resultados de 6 a 8 páginas, entonces dependiendo si tenemos tablas o figuras, la discusión de 4 a 6 páginas y un párrafo para la conclusión. Esto si estamos pensando, trabajando en un Word, formato carta o formato A4, ¿no? Las figuras, en general, el máximo son entre 6 y 8, algunas revistas aceptan menos, y las tablas de 1 a 3, y siempre se presenta una figura y una tabla por página, ¿sí? Por página del documento, correctamente identificadas, siguiendo las especificaciones de cada revista. Y las referencias se recomiendan entre 20 y 50 trabajos citados, por supuesto, si es una revisión eh, narrativa o si es una revisión sistemática, a lo mejor tenemos más citas, pero en general entre 20 y 50 debería ser suficiente. Antes de empezar, tenemos que tener muy en claro cuál fue la pregunta de investigación, cuál fue la hipótesis y cuáles fueron los objetivos, porque eso en base a eso va a rondar nuestra introducción, ¿no? Eh, tenemos que, y esto ya casi que es de una etapa previa, es al momento de elaborar un proyecto, lo que tenemos que hacer es revisar la literatura que está relacionada con el tema, seleccionar los documentos más representativos, alrededor de 20, 30, que son los que van a fundamentar nuestra investigación, y después los vamos a citar tanto en la introducción como en la discusión para eh, contrastar con nuestros resultados. Eh, bueno, las pautas de estilo y preferencias hay que verlas en las guías de autores. El título es muy importante. El título es la cara visible del trabajo, ¿sí? Es la primera y probablemente única oportunidad para atraer la atención del editor primero y del lector después. Tiene que ser interesante y atractivo, y tiene que explicar en general de qué se trata el documento. Los primeros lectores son el editor y los árbitros, y bueno, y los lectores son los que potencialmente podrán citar el artículo, lo cual le va a dar mayor visibilidad. Y como en muchos aspectos de la vida, la primera impresión realmente es muy importante. Entonces, eh, también el título influye en la selección de un trabajo para leer en una revista. Si el título es aburrido, si no me llama la atención, probablemente lo pase de largo. O sea, hay que tomarse el tiempo para elegir un título que sea
atractivo, que sea ganchero y que sea llamativo y que me estimule por lo menos a ir a leer al abstract, ¿sí? De pasar esa primera barrera. Tiene que ser específico, tiene que reflejar el contenido del manuscrito, hay que evitar títulos muy ambiguos, antibióticos en neumonía, eso es un tema, o sea, por ejemplo, eso sería un título muy vago y que bueno, por ahí nos llama la atención y no puede, y seguramente no está reflejando exactamente lo que nosotros hemos querido investigar, ¿no? Tiene que ser informativo, pero tiene que ser conciso, puntual, claro, descriptivo y lo más acotado posible. Hay que tratar de evitar títulos demasiado largos que realmente nos hagan confundir, ¿no? Por supuesto, hay que evitar usar abreviaturas, más que nada, y fundamentalmente palabras inadecuadas en el título. Hay que evitar, sobre todo las abreviaturas, salvo algunas muy conocidas y muy difundidas, ¿no? También hay que evitar el uso de estudios sobre, estudio preliminar, o la naturaleza de la neumonía, o la naturaleza de la resistencia. Bueno, hay que ser más concreto y hay que ser más conciso, ¿no? Por supuesto hay que controlar la gramática y hay que tomarse el tiempo para diseñar. Realmente es importante. Vamos a ver algunos ejemplos. Este, por ejemplo, dice, eh, observaciones preliminares del efecto de tratamiento posicional en pacientes con apneas del sueño en un laboratorio de sueño de un hospital universitario. Bueno, realmente todo esto, las observaciones preliminares son redundantes. Este, que sea un hospital universitario, un laboratorio de sueño, la verdad que eso del título no tiene ninguna utilidad. Digamos, si uno podría decir lo mismo y diciendo eficacia de tratamiento posicional en pacientes con apneas del sueño. Ahí ya uno es concreto, contundente y conciso sobre todo sobre lo que, para referir lo que uno estudió, ¿no? Eso es un título más conciso más preciso. Otro ejemplo, estudio multicéntrico en la accesibilidad y adherencia al CPAP en pacientes con apnea del sueño para 9 centros de Argentina, Brasil, México, Perú, Chile y Colombia. Realmente es irrelevante que pongamos los países que participaron del estudio, porque son varios y porque es un estudio multicéntrico, ¿sí? Eh, bueno, acá hay otro error que tiene que ver con esto. Fíjense que hay errores hay errores de ortografía ¿sí? Y hay, por supuesto, bueno, Brasil, México, Perú, hay errores que, no son, que uno no, digamos, no se nos pueden pasar, ¿no? Bueno, y esto podría ser reemplazado, accesibilidad y adherencia al CPAP en pacientes con apnea obstructiva del sueño. La forma de decir que el trabajo es multicéntrico, o es un trabajo de corte, o es un estudio, o es una revisión sistemática, es así. El título, dos puntos, un estudio multicéntrico en América Latina o una revisión sistemática y metaanálisis, no es estudio multicéntrico sobre tal cosa o en la necesidad, ¿sí? Este, entonces hay que tener cuidado con la ortografía, con la traducción. eh, Acá, por ejemplo, México y Perú con acento, bueno, si estamos escribiendo en inglés, no se usan acentos, por supuesto. eh, Hay que evitar estudios sobre, o el estudio multicéntrico acá al principio y ponerlo así como está puesto acá, ¿no? Dos puntos, un estudio multicéntrico en América Latina. Otros, acción de los antibióticos sobre las bacterias. Eso, digamos, es casi chistoso el título. Bueno, eso seguramente el que lo lee no va a tener ni idea de lo que nosotros estamos escribiendo y estamos publicando. Y en realidad lo que estamos publicando es inhibición del crecimiento de micobacterium en tuberculosis por la streptomicina, digamos. Es sumamente vago el título que nos hemos planteado, ¿no? Así que hay que ser muy claro y muy preciso. Insisto, hay que tomarse el tiempo para generar un título que sea atractivo y que represente lo que estamos investigando. Bueno, el abstract resume, valga la redundancia, lo que hicimos y cuáles fueron los hallazgos, ¿sí? Es la otra herramienta de marketing de nuestro trabajo. Si superamos la barrera del título, si la gente leyó el título y le resultó interesante, bueno, el segundo paso es leer el abstract. Si el abstract le resulta interesante, capaz que lee el paper. Si el abstract está mal construido, es confuso o no es atractivo, bueno, ahí todo nuestro trabajo quedó en la nada porque nadie lo va a leer, ¿no? Así que bueno, hay que tomarse el tiempo también. A veces uno el abstract lo hace así nomás y es un error, porque
Realmente es lo que más van a leer de nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, hay que eh, evitar el lenguaje vulgar, hay que evitar este, usar abreviaturas poco comunes, no hay que poner referencias, citas bibliográficas en el paper, en el abstract quiero decir. Bueno, hay que describir en forma muy resumida cuál es la perspectiva, el objetivo del estudio. Hay que mostrar los resultados más importantes, no hay que explayarse con todos los resultados, sino los resultados que son centrales, que son los que eh, soportan las conclusiones más importantes del estudio. ¿Sí? Hay que minimizar los detalles, hay que dejar esos detalles para el desarrollo del trabajo. Y hay que, bueno, tratar de describir cuál es la interpretación y nuestra conclusión y la fundamentación de esa conclusión, ¿no? Si el resumen es claro, eso ayuda a que nuestro trabajo sea aceptado. Les va a sorprender la cantidad de veces que los trabajos son enviados a corrección porque el abstract no está bien hecho, ¿no? Bueno, el tamaño es muy importante, no hay que pasarse. Hay algunas revistas que directamente cuando uno supera el tamaño se bloquea la carga, entonces hay que ser este, muy, muy puntilloso con eso. Hay un ejemplo de un trabajo, ese estudio que mandamos nosotros, que está el trabajo ordenado así, background y objetivos. Esta estructura también hay que consultarla en la revista por si tiene alguna característica en particular. Una muy breve introducción que explica el marco teórico muy brevemente lo que estamos buscando y el objetivo. Un método que describa qué tipo de estudio es, en qué centros, en qué pacientes, cuáles fueron sobre qué población hemos trabajado y qué medidas o qué mediciones o qué intervenciones hemos efectuado. Los resultados más importantes, una muy, muy sucinta descripción de la muestra y los resultados más importantes y por supuesto abajo las conclusiones. Las keywords o palabras clave son las que se utilizan para indexar el paper. Es la etiqueta de alguna manera del manuscrito, los hashtags. Este, y cada vez se utilizan menos. De todos modos, está bueno tomarse el trabajo de- de identificar las keywords y cargarlas, porque si bien los motores de búsqueda hoy son muy poderosos y permiten buscar en todo el texto las palabras clave, pero es correcto y es de buena práctica utilizar las claves y ponerlas en el paper, ¿no? Bueno, hay que evitar palabras con significado muy amplio y palabras que ya estén escritas en el título. Si el título dice apnea del sueño, no hace falta poner como keyword apnea del sueño, ¿no? Es una redundancia. Y algunas revistas requieren que las palabras claves no sean las del nombre de la revista, ¿no? Entonces, digamos, una cuestión obvia. Bueno, solo las abreviaturas que estén claramente establecidas y claramente instaladas pueden ser aceptables, ¿no? De hecho, hay algunas reglas, incluso algunas guías de autores tienen algunas reglas específicas para qué keywords pueden ser elegidas o cuáles no. Bueno, y hay que ver cuántas palabras claves podemos cargar. Bueno, hay que verlas en el diccionario Tesauro, a ver que las palabras tienen que estar incluidas en el diccionario para que sean aceptadas como palabras clave, ¿no? Los agradecimientos es de buena práctica agregar un apartado en el cual se agradezcan las personas que han contribuido, perdón, al manuscrito, pero no digamos, pero cuya participación no amerita que sean incluidos como autores, ¿no? Por supuesto también hay que aclarar y agradecer eh, si es que hubo alguna fuente de financiamiento para el estudio de investigación o si estamos bajo algún protocolo, algún programa de beca o lo que sea. La introducción debe convencer a los lectores de que el trabajo que hicimos era razonable y realmente es de utilidad y que hay una fundamentación para eso, ¿no? Para generar o para escribir la introducción está bueno ir respondiendo en orden estas preguntas. Uno, ¿cuál es el problema a resolver? Dos, ¿hay alguna solución existente? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Y cuál es la principal limitación de esa herramienta o de ese recurso con el cual ya contamos? ¿Y qué es lo que esperamos lograr nosotros? ¿Por qué pensamos que lo que vamos a hacer puede constituir una instancia superadora? Por supuesto que hay que
desarrollar una perspectiva que tenga que ver con la naturaleza del journal, ¿no? Lo que dijimos antes. Si la revista, si nuestro trabajo apunta a, no sé, a la patología respiratoria del sueño, bueno, tratemos de elegir una revista que tenga una línea editorial coherente con esa línea de investigación. Eh, bueno, por supuesto que hay que presentar las publicaciones, hay que referenciar y citar y discutir las principales publicaciones sobre las cuales hemos basado nuestro trabajo, los estudios en los cuales nosotros nos hemos basado para generar nuestra hipótesis y nuestro protocolo de investigación. Y bueno, hay que tratar de no citar excesiva cantidad de citas que sean redundantes entre sí y que no estén relacionadas directamente con el estudio. Bueno, nunca hay que usar más palabras de las necesarias, hay que ser conciso y directo con la introducción. La introducción simplemente, o sea, no intentemos hacer una revisión narrativa del tema. La introducción es precisamente eso, es para introducir, para explicar hacia dónde queremos ir o qué queremos mostrar. Hay que ilustrar, generar, hay que tratar de ilustrar cuál es el problema que estamos intentando abordar. Y hay que organizarse desde un punto de vista global a uno particular, guiando a los lectores hacia el objetivo que nosotros nos hemos trazado. Eh, y termina la introducción con el propósito o el objetivo del documento y cuál es la estrategia de investigación que nos hemos trazado, ¿no? Hay que ser cuidadoso, no poner en la introducción, no adelantar, no hacer un spoiler de los resultados, no poner ningún tipo de discusión y de conclusiones. Parece obvio, pero hay gente que en la introducción ya pone resultados o en los resultados ya pone conclusiones, ¿no? Y eso es un error. Y al final, la introducción tiene que terminar con el desarrollo de la hipótesis, cuál es nuestra hipótesis y cuáles son los objetivos que nos hemos trazado para la investigación. Puede ser un objetivo general o un objetivo único, o un objetivo principal, un objetivo secundario, o varios. Pero tienen que estar puestos al final de la introducción. En los métodos tenemos que explicar cómo hicimos la investigación, cómo estudiamos el problema, si el método es nuevo, si nunca se ha publicado o hay limitadas reportes en la literatura, tenemos que describirlo detalladamente para permitir que alguien que lo quiera replicar lo pueda hacer. Eh, bueno, no hay que repetir detalles de métodos que ya se han hecho, ¿no? Si estamos haciendo una resonancia magnética, no hay que explicar cómo se hace una resonancia. Sí, por ahí decir qué equipo, qué características tiene el equipo, pero no hace falta decir la resonancia, su método, qué paciente entra, eso no hace falta, ¿no? Y bueno, también podemos referenciar, podemos decir, hicimos este método, usamos la técnica, no sé, de la resonancia, que ya fue descrita en tal trabajo, y lo citamos, ¿sí? Eso es válido y es aceptado. Eh, bueno, hay que dedicarle tiempo a la redacción de los métodos. Yo siempre sugiero redactar los métodos al momento de hacer el protocolo, porque voy a escribir cómo voy a hacer el trabajo de investigación. Y tengo que poner la cabeza en la redacción de los métodos al momento de escribir el protocolo. Eso ya voy a ganar muchísimo tiempo y me va a permitir hacer un trabajo mucho más prolijo y mucho más ordenado, ¿no? Bueno, hay que usar sistemas estandarizados para nomenclatura y para unidades. Obviamente tengo que usar las mismas. Si voy a usar kilos, no estar pasando de kilos a libras, centímetros a pulgadas, y hay que usar las mismas abreviaturas. Eso es muy importante, ¿no? Y por supuesto que esté de alguna manera relacionado con el origen de la revista. Eh, bueno, los métodos tienen que estar ordenados según el orden en el cual los vamos a, idealmente, ir explicando la metodología en función de lo que hemos ido haciendo en el trabajo de investigación, y hay que presentarlos en métodos tal cual los vamos a mostrar después en los resultados. Y tenemos que seguir la misma lógica. Si hacemos primero un interrogatorio, después un examen físico, después un análisis de sangre, después la resonancia, bueno, que tenga esa lógica cuando vamos a mostrar los resultados, ¿no? Bueno, los métodos tienen un cierto orden que es razonable seguir. ¿Sí? Primero es que describir cuál es el diseño del estudio, qué tipo de estudio, ¿sí? La descripción del sitio, en qué sitio se hizo, si es un centro, si son varios. Hay que describir la población del estudio, la población sobre la cual hemos hecho los trabajos de investigación. Hay que describir las encuestas o los estudios o experimentos o las intervenciones que hemos hecho. Hay que informar también las fechas en las cuales se hizo el estudio, por ejemplo. Si hay métodos de laboratorio, bueno, hay que ver qué metodología, qué estándares hemos utilizado, qué equipamiento, cómo han sido tratadas las muestras, qué métodos analíticos utilizamos. Y al final
de eso hay que poner la descripción de los métodos estadísticos utilizados, ¿sí? Incluyendo los niveles de confianza, los criterios de significancia, etc. Eh, bueno, otra vez, en los métodos no hay que poner comentarios sobre los resultados, ni la discusión, eso hay que evitarlo, ¿de acuerdo? Es muy común que digan el método, bueno, estudiamos 30 pacientes con polisomnografía que dio tal cosa, eso hay que evitar. En los resultados, bueno, por supuesto hay que presentar los resultados representativos de la investigación, que tengan que ver con nuestra discusión, ¿no? Hay que ahorrar datos que no tengan sentido o que sean irrelevantes, ¿ok? Los resultados tienen que ser esenciales para la discusión. Si no vamos a discutir sobre esos resultados y si no impacta en nuestra interpretación, no hay que volcarnos. Eventualmente podemos poner un anexo con unas tablas y poner toda esa información redundante ahí porque nos parece que, no, que tenemos ganas de hacerlo. Bueno, hagámoslo pero como anexo, que no, eso no contamine el texto. Bueno, hay que destacar o hay que resaltar cuáles fueron las metodologías estadísticas usadas para cada parámetro, ¿sí? Eh, los números hay que tener un criterio uniforme de cuántos dígitos vamos a usar, si uno o dos, idealmente dos, si vamos a usar un punto o una coma, hay que tratar de repetir eso a lo largo de todo el documento. Es odioso que se use primero un dígito, después dos dígitos, después primero una coma, después un punto. Realmente eso es muy desprolijo y para el editor genera mucho fastidio. Bueno, si estamos hablando de muestras muy pequeñas, 5 pacientes, 6 pacientes, 7 pacientes, mostremos números absolutos, no porcentajes, porque 5, o sea, si decimos el 50% de nuestra población falleció, ¿y cuántos? 2 pacientes. Bueno, no, si de 4 pacientes, 2 se murieron, decí eso, no digas el 50%. ¿Okay? No hay un punto de corte, pero es una cuestión de sentido común. Eh, bueno, cuando vamos a mostrar los resultados, y si tenemos muchos ítems que estamos analizando, es de buena práctica utilizar subtítulos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir, pongo resultados, y quiero, bueno, resultados, no sé, polisomnografía, y pongo todos los resultados de la polisomnografía. Después, tomografía computada, y los pacientes encontraron tal cosa. O sea, tratar de ir ordenando las categorías de los resultados con subtítulos. Eso ayuda a la lectura y al orden. Incluso a nosotros mismos nos ayuda para ordenar, ¿no? Esto lo van a ver mucho en algunos papers, esta utilización de subtítulos para, para ir separando la presentación de los resultados. Bueno, y hay que presentarlos en un orden lógico que a uno le permita hacer un seguimiento intuitivo de lo que estamos contando, ¿no? Hay que seguir el orden de los métodos. Acá tampoco van citas bibliográficas en los métodos, salvo que, bueno, digamos, vamos a hacer tal estudio que fue que fue hecho por fulano tal y que está citado en tal lugar. Si no, no hay que incluir citas en este lugar. Bueno, tablas y figuras es muy importante las tablas y las figuras son centrales para nuestra presentación. Muchas veces es lo único que se muestra en una diapositiva de nuestro trabajo, son las tablas que presentamos. Hay que dedicarle tiempo a eso, al diseño. Porque una figura vale por 1000 palabras y porque es la forma más eficiente de presentar y contrastar los resultados. Reflejan las tablas los resultados de los experimentos, deben hacerlo, y las figuras se usan para mostrar comparaciones. ¿Sí? Las tablas reflejan los números, los resultados, y las figuras permiten hacer comparaciones. Hay que tratar de evitar la duplicación de información, no presentar una tabla y después una figura con la misma información, o poner toda la descripción de la población en la tabla y después lo mismo ponerlo en el texto de método. No, eso no tiene sentido. ¿Sí? Hay que usar las tablas para ahorrar espacio de lectura en el texto. Y las tablas tienen que ser autoexplicativas. Tiene que haber una pequeña leyenda que explique lo que estamos mostrando, pero debe ser fácil de seguir una tabla con todas las referencias que ponemos. Y evitar el congestionamiento de datos. Hay que tratar de sacar los datos que no tengan sentido. A veces uno pone, por ejemplo, pone altura, peso e índice de masa corporal. Saquemos la altura y saquemos el peso, dejemos el índice de masa corporal, que es más representativo. Y ahí ya nos estamos ahorrando renglones y estamos descongestionando de datos. A veces parece que hacer tablas muy grandes
hace pensar que nuestro trabajo es más interesante y lo único que hace es que lo pasemos de largo y no querramos ver, ¿no? Si vamos a usar símbolos, tienen que ser claros y tratar de usar siempre los mismos. El más menos, según la fuente hay distintos tipos de más menos. Bueno, tratemos de usar siempre el mismo, ¿no? Las fuentes y tamaños adecuados, hay que evitar fuentes muy pequeñas que no sean elegibles. Bueno, hay que evitar colores. Las tablas y figuras, las revistas en general no aceptan colores y hay un formato específico de tablas y figuras que hay que seguir. Y a veces cuando uno manda una figura o un gráfico con colores, y si la revista es impresa, eso puede implicar un costo extra para la publicación. Eh, bueno, hay que ver hay que también saber elegir qué tipo de gráfico es el más apropiado para los datos que estamos presentando, ¿sí? Si son líneas, si son histogramas, barras o tortas. En general, las tortas no están, digamos, no es una forma muy prolija, muy adecuada. Siempre se prefieren las líneas o las barras o los histogramas. Tratemos de no usar tortas para las comparaciones, ¿no? Eh, bueno, y por supuesto hay que evitar efectos sofisticados, sombras, tridimensional. No, hay que ir por imágenes bien planas y bien simples. Bueno, lo del material, datos y tablas y con datos innecesarios o redundantes, eso hay que evitarlo. Y bueno, esto ya lo dije recién, hay que prestar atención al uso de decimales, las unidades de medición, etcétera, tratar de ser prolijos con eso. Por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. Estos son tablas publicadas, sacadas de una revista. Fíjense esta. Acá tiene eh, coma y dos decimales, un decimal, acá punto, dos decimales, un decimal. Bueno, esto es sumamente desprolijo, esto debiera presentarse de esta otra manera, ¿no? Hay que elegir si voy a poner uno o dos decimales y voy a hacer puntos o comas. Y acá esto qué representa, esto tampoco va. El número y al lado del porcentaje o la unidad, tampoco, esto no se hace. Se pone lo que estoy midiendo, esto, profundidad, ¿de qué es esto? ¿Profundidad de qué? Bueno, profundidad del agua, aquí está la forma correcta, profundidad del agua en metros, y acá, bueno, cada una de las cosas que estoy midiendo, grava, arena y barro, y el porcentaje que representa a la profundidad. ¿Okay? Bueno, esa es la forma correcta de armar la tabla. Bueno, y la discusión, ya llegando al final, debe responder qué interpretación le dimos nosotros a los resultados. ¿Qué es lo que para nosotros significan los resultados? Es la sección más fácil de escribir, pero la más difícil de escribir bien, ¿sí? Para las otras, bueno, por supuesto que hay que leer mucho para la introducción, hay que ser muy metódico para los materiales y métodos, y esto es guitarrear, pero bueno, para hacerlo bien es realmente muy difícil, es la más difícil de todas. Y es la sección más importante del artículo porque es la que en general motiva el rechazo o las críticas de los editores, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno se quiere extralimitar en los alcances del estudio y pretende contestar mucho más preguntas de las que los datos son capaces con el solo efecto, con el solo afán de vender nuestros datos, ¿no? Bueno, y muchos estudios son rechazados porque la discusión es débil o no soporta o los resultados no soportan lo que estamos sosteniendo, ¿no? Deben corresponderse con los resultados, pero no repetirlos, no es otra sección para volver a poner lo mismo, ¿sí? Yo lo que tengo que decir, bueno, destacar, a ver, mirá, lo que encontramos es que la mayoría de los pacientes tienen apneas del sueño, ¿no? No decir, mirá, en nuestra población el 54,3% tuvieron apneas del sueño, el 33% no, o sea, hay que destacar y explicar lo que encontramos, pero no repetir lo que ya pusimos en resultados. Una vez que expusimos lo más importante, te vamos a comparar con resultados previos, que son los que hemos usado para desarrollar o redactar la introducción, ¿sí? Y hay que tratar de evitar no ignorar trabajos que contradigan nuestros resultados, sino todo lo contrario, es de buena práctica publicarlos. Bueno, mira, estos resultados muestran lo mismo que nosotros o parecido, pero estos otros trabajos muestran cosas distintas. Pero nosotros creemos que nuestros resultados son mejores por esto, por esto y por esto y por esto. ¿Okay? Para tratar de convencer de que lo que nosotros decimos es realmente atendible. Bueno, algunas recomendaciones. Hay que evitar ser demasiado vanidoso con nuestros datos y ser demasiado ambicioso y elaborar afirmaciones que vayan mucho más allá
que los resultados pueden soportar. ¿Ok? Hay mucho error con, con intentar generalizar nuestros resultados en poblaciones distintas. Si yo trabajo en un hospital en que mi población mayoritariamente es paciente jubilada, mayor de 60 años, tengo que ser cuidadoso a la hora de decir, mirá, este hallazgo es aplicable a cualquier población de cualquier hospital en cualquier ciudad. ¿No? Hay que ser muy objetivo con eso y cuidadoso porque eso no quiere decir que nuestros datos no sirvan, ¿ok? Pero van a servir si somos objetivos y tratamos de ser muy específicos en qué población sirven nuestros resultados, en qué población son aplicables. Hay que evitar expresiones muy inespecíficas, bueno, una temperatura más alta, una velocidad más baja, bueno, hay que evitar las descripciones cuantitativas y esto es un error, esto es muy del idioma español, solemos usar demasiada adjetivación, hay que ser muy cuidadosos y ahorrativos con los adjetivos, ¿ok? Ser más concretos. Eh, bueno, hay que evitar la introducción de conceptos nuevos o ideas, esto debe presentarse todo en la introducción, claro. Digamos, nosotros tenemos que hacer una discusión de lo que se planteó en la introducción y lo que mostramos en los resultados. ¿Okay? No podemos ir a mostrar un resultado nuevo en la discusión que nos fue presentado antes o a una hipótesis o teoría distinta en la discusión que no fue previamente pautada en la introducción. Hay que ser cuidadoso con eso. ¿No? Tiene que tener toda una línea de coherencia las presentaciones. Las especulaciones sobre posibles interpretaciones están permitidas, ¿sí? Pero deben basarse en hechos, no en la imaginación. Claro, ¿qué significa eso? Que yo, si bien mi resultado puede no mostrar un dato concreto y contundente, pero yo puedo decir, mira, esto que encontré podría deberse a tal cosa, pero no producto de un hecho mágico, místico de mi imaginación. Tengo que de alguna manera fundamentarlo, mi hipótesis, mi creencia, por más que por ahí los resultados no lo demuestren. Es válido hacer una especulación. Si yo estoy diciendo especulo, creo, supongo que podría ser por esto, pero tengo que tener alguna fundamentación. ¿No? Y la discusión entonces, para ordenar un poco las ideas, eh, ¿qué cosas tengo que tener yo en claro para saber si mi discusión es correcta? Pero tengo que ver, estoy demostrando cómo se relacionan mis resultados con los objetivos que yo me planteé en la introducción, ¿sí? Estoy respondiendo a esos objetivos. Los datos que yo obtuve, ¿apoyan mi hipótesis o la contradicen? ¿Los resultados son consistentes con lo que otros investigadores ya han mostrado o se contraponen? Y tendré que discutir las debilidades, las fortalezas y las discrepancias de mi trabajo. Si los resultados fueron inesperados, encontré algo que no me esperaba o algo que nadie se esperaba, bueno, hay que tratar de encontrar alguna explicación que hasta puede ser metodológica. A lo mejor hay algún paso que hicimos mal o hay algo que habría que haber hecho distinto. Eso es válido hacer. Y si hay alguna otra manera de interpretar los resultados, eso, bueno, se supone que estamos investigando sobre algo, tenemos cierto nivel de expertise y tenemos voz autorizada como para hacer alguna interpretación, aunque no sea categórica ni estemos afirmando categóricamente que es eso. Podemos poner, suponemos, sospechamos, interpretamos tal cosa. Hay que ser humilde y hay que ser austero con las afirmaciones que uno hace con el trabajo. ¿No? Bueno, y también hay que responder, bueno, ¿qué más habría que hacer para seguir profundizando sobre estos resultados que nosotros hemos, o esta investigación que nosotros hemos hecho, y explicar qué es lo más novedoso que hemos encontrado, qué es lo que se destaca de lo que hemos hecho. Bueno, hay que resaltar primero, a la hora de escribirlo, entonces, ¿cuál es el hallazgo más importante? Lo más interesante, que está relacionado con el objetivo principal y explicar por qué es importante. ¿Sí? Hay que confrontarlo con publicaciones anteriores, destacar por qué si es novedoso, si refuerza lo que ya está y respaldarlo con los resultados, o si es diferente y explicar las diferencias. Revisar por qué motivos podemos haber encontrado esto, ya sea lo mismo o algo contrapuesto. Hay que resumir las fortalezas del estudio y hay que describir también las debilidades, ¿no? Hay que ser autocrítico y decir, mira, la verdad que el tamaño muestral por ahí no es suficiente, nuestra población por ahí es muy añosa o tal cosa, o el método que usamos tiene algunas limitaciones. Eso hay que describirlo, eso es de buena práctica.
Y en las conclusiones tenemos que resumir los hallazgos más importantes del estudio. Tenemos que pensar qué queremos, cuál es el mensaje, uno o dos mensajes que nosotros queremos transmitir con el estudio. Una o dos sugerencias de nuevas líneas de investigación que puedan llegar a potenciar eso. Y la conclusión, bueno, tiene que entonces resumir el aporte del trabajo al campo de conocimiento, ¿sí? Y que está vinculado con los objetivos. Si mi objetivo era ver la incidencia, la incidencia de hipertensión en la apnea del sueño, mi conclusión no puede ser en la apnea del sueño, los pacientes tienen mucha somnolencia, no tiene nada que ver con mi objetivo. ¿Okay? Eh, bueno, la conclusión es una sección separada, a veces, y en ocasiones es simplemente el último párrafo de la discusión. Eso hay que ver qué es lo que piden los editores. Si la conclusión no es clara o se contrapone con lo que muestran los resultados, el trabajo va a ser rechazado, ¿sí? Porque un solo párrafo puede ser motivo de rechazo. Y hay que tratar de evitar esto, lo que es repetir el resumen, el abstract, o solamente enumerar los resultados experimentales. La conclusión es un concepto, no es un número, no es un dato, es un concepto que tenemos que transmitir una idea, un mensaje. Esa es la conclusión. ¿Qué mensaje queremos dar? Eh, bueno, declaraciones triviales de los resultados son inaceptables. Por supuesto, hay que ser objetivo. ¿Sí? Hay que ser objetivo y hay que tratar de no asumir conclusiones que no estén lo suficientemente respaldadas con los datos que obtuvimos. Bueno, y es importante sugerir experimentos futuros y qué cosas podemos seguir avanzando en el campo de la investigación. Bueno, un error grave puede ser tener alguna violación ética, ya sea por el plagio, por el robo del trabajo, por el copy-paste. ¿Sí? A veces si uno hace copy-paste de trabajos propios, hay programas que detectan qué grado de plagio sí, de plagio puede tener nuestro trabajo. Eso puede ser motivo no solamente de rechazo, sino de penalización. Así que hay que ser muy cuidadoso con eso. Este, bueno, por supuesto, la falsificación de datos, el uso indebido de sujetos humanos o animales en investigación, bueno, usar ideas, palabras o métodos de otros autores protegidos por propiedad intelectual sin autorización. Hay algunas tablas, como el Saint George, algunas escalas, digo, como el Saint George, que requieren una licencia para su utilización, que si no la tenemos, pues podemos recibir alguna penalidad, ¿no? Eh, a veces uno puede cometer violaciones éticas sin saberlo, ¿no? Y eso hay que ser cuidadoso. Y los trabajos originales, hoy por hoy, todas las revistas piden que sean aprobados por un comité de ética, ¿no? Aún incluso metodologías que no impliquen ningún tipo de intervención, un comité de ética tiene que decir que lo que se está publicando ha sido aprobado, aunque más no sea por el sencillo hecho de mantener la confidencialidad de los datos de las personas que han sido involucradas en el estudio, ¿sí? Que es un derecho muy, muy importante. Bueno, para tener en cuenta a la hora de escribir un paper hay que tener algún tutor o un profesor, un colega más experimentado que nos ayude con la redacción o que nos supervise el trabajo, que nos lea, que nos haga una lectura crítica. Incluso también está bueno que algunos colegas que no están involucrados en la investigación puedan leerlo o nos puedan aportar alguna visión, porque por ahí mirándolo de afuera, por lo menos nos van a decir, mirá, la verdad que yo no estoy en el protocolo, pero se entiende perfecto lo que quisiste hacer o no se entiende nada. ¿Sí? Porque a veces uno está explicando, está escribiendo sobre un tema que le parece que es muy claro y el que no está en el tema no entendió absolutamente nada. Hay que cuidar la calidad del trabajo, así como cuidamos nuestra vestimenta, como cuidamos nuestra apariencia, nuestra limpieza. El trabajo de investigación habla de nosotros, ¿sí? Así que tratemos de cuidarnos mostrando material de calidad. No hay ninguna receta secreta para el éxito, la única regla es dedicación y trabajo, y responsabilidad y seriedad, austeridad y humildad, ¿sí? Eso es muy importante. Eso no está puesto acá, pero sí lo recalco. Los editores y los revisores son todos científicos ocupados. Yo en este momento tengo como 4 o 5 trabajos que no encuentro el momento de sentarme a revisar y ya en cualquier momento me los van a sacar porque realmente estamos pasadísimos todos de tiempo y eso hace que si el trabajo que yo tengo, el paper que me dan para corregir es muy engorroso, está mal ordenado, tiene muchos errores
de diseño que no se condicen con las reglas de la revista, los vamos a rechazar solamente por eso. Así que hay que tratar de evitar rechazos por cuestiones que podrían ser fácilmente corregibles, ¿no? Bueno, la bibliografía sistemáticamente es muy raro que no mandemos alguna observación por cuestiones bibliográficas, una pavada, ¿no? Evitar citas, bueno, hay algunos editores que se ponen a ver las citas, si son realmente las citas que están ahí, si existen y si tienen relación con el paper, ¿no? A todos nos ha pasado que nos hemos equivocado con una cita por ahí, la 3 en vez de la 4 y la 3 no tiene nada que ver con el párrafo, sino la 4 y el editor dice, la cita 4 no tiene nada que ver con este párrafo. Bueno, es un dolor de cabeza porque parece como que uno estuviese mintiendo, ¿no? Seamos prolijos con eso. Bueno, está bueno usar de antemano algún programa que administre citas, el EndNote, bueno, hay varios. Las citas se presentan al final de trabajo, hay que ver cuál es el reglamento para cada revista, hay estilos y pautas que se utilizan, hay que ver cuál es la cita cuál es el estilo que cada revista presenta. No me voy a extender en esto, ¿no? Bueno, esto es una verdad de perogrullo, las citas tienen que estar ordenadas según número correlativo. Yo lo puedo poner en la primera hoja la cita 1, la cita 32 y la 35. Tienen que estar ordenadas en forma correlativa. Hay una fórmula para abreviar las revistas, ¿sí? Que hay un catálogo, tenemos que buscarlo, si es que no lo encontramos. En general, todos los papers tienen un párrafo que dice cómo hay que citarlas, ¿no? Entonces eso es más fácil. Bueno, para ahorrar espacio, si hay más de 6 autores, se pone y colaboradores, et al, ¿sí? Después del sexto. Bueno, y si no hay autores ni entidades responsables, el primer elemento a poner será el título, ¿no? Está bueno ponerle el DOI, que es el identificador digital del documento, o la URL, ¿sí? Sobre todo para los que no tienen versión impresa, algunas que se publican solamente online, pero hoy todas las revistas, todos los trabajos tienen un DOI, por más que se escriban, se publiquen en forma manuscrita, está bueno ponerles el DOI, porque eso ayuda al que no lee a ir a buscarlo directamente, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que dice ahí. Bueno, hay que tratar de no ponerle algún trabajo de investigación, todas las citas 10 trabajos míos. Por más que yo tenga experiencia en el tema, hay que tratar de mostrar una apertura y tratar de incluir a otros autores y otras visiones, ¿cierto? No hay que incluir observaciones que no han sido publicadas, manuscritos que no han sido aceptados para la publicación, publicaciones que no hayan sido revisadas por pares, ¿sí? Artículos no publicados en inglés. Eso hay que evitarlo porque eso nos va a traer problemas, ¿no? Bueno, estos son algunos preceptos básicos que nos van a ayudar a lograr que el trabajo, como dice aquí el acrónimo, sea aceptado. Atención a los detalles, chequear y doble chequear el trabajo, considerar los comentarios de los revisores, eso muchas veces nos ayuda a mejorar la calidad del trabajo. Tenemos que tener un inglés tan bueno como sea posible, la presentación física del trabajo es muy importante, hay que tomarse su tiempo para revisar. Hay que agradecer a los que nos han ayudado, hay que tratar de tener algún aporte, aunque sea mínimo, que sea nuevo, original y que no haya sido publicado previamente. Hay que evaluar críticamente nuestro propio manuscrito y, por supuesto, tenemos que seguir a rajatabla las reglas éticas de la investigación, ¿sí? Y esto es el último mensaje que les voy a dejar. Insisto y recontra insisto, la redacción del paper comienza en el mismo momento que empezamos a elaborar el proyecto. Si hacemos un buen proyecto de investigación, si nos tomamos el tiempo de leer, hacer una buena revisión bibliográfica y escribir un proyecto, tenemos la mitad del paper escrito. Muchísimas gracias y les dejo un gran saludo.